sino persuadir a las personas. El 30 de mayo terminará la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero eso no quiere decir que regresen las actividades al estado que tenían antes del 23 de marzo, cuando esta Jornada Nacional de Sana Distancia empezó. Lo que quiere decir es que de manera diferenciada, en algunos estados se va a necesitar mantener todavía varios días de restricción de la movilidad. En algunos otros estados se podrá hacer una liberación de actividades, de algunas actividades, y en otros va a entrar ese tipo de restricciones en una etapa posterior. Y para eso es el semáforo. Lo vamos a volver a explicar. Curiosamente, cuando se está en el semáforo rojo, indica que existe el más alto riesgo de transmisión porque está en una fase ascendente la curva epidémica, es decir, están aumentando los casos diariamente, o existe una saturación o una tendencia a la saturación de las unidades hospitalarias y otros parámetros. Entonces, cuando se esté en rojo, solo las actividades esenciales podrán permanecer. Cuando se esté en naranja, se podrán sumar las no esenciales con restricciones. Cuando se esté en amarillo, podrán estar las actividades esenciales y las no esenciales, solamente con los cambios de prácticas de protección o de higiene fundamentales que permanecerán. Estas últimas permanecerán por años. Y cuando se llegue al verde, se podrán abrir las escuelas. Antes no. Esa es curiosamente la estructura del semáforo. Cualquier población, en el momento en que aumente la movilidad, tiene la mayor probabilidad de tener mayores contagios. Y esto es proporcional. Entre mayor movilidad y mayor número de personas en movimiento en el espacio público, mayor será el resurgimiento de los contagios. Y aquí también aprovecho para volver a decir algo que hemos dicho muchas veces, pero hoy, que es sábado 23, que quede en su memoria, que lo decimos una vez más: no está garantizado en modo alguno, ni en México, ni en ningún país del mundo, que en el momento en que empieza la reapertura pueda garantizarse que no va a haber un rebrote. Que quede muy claro, por favor, muy claro, para ustedes, comunicadoras y comunicadores, para ustedes en la sociedad, en el momento en que empiece la reapertura, vamos a tener experiencias de rebrote, que quede muy claro. Pero es imposible, indeseable, inconveniente, potencialmente muy dañino pretender que se puede mantener el estado de inmovilidad por tiempos demasiado largos. Entonces, México tiene que hacer lo mismo que han hecho otros países, empezar a ensayar sus experiencias de movilidad de una manera ordenada, escalonada, cuidadosa, con un mecanismo de monitoreo continuo que identifique de manera clara para los gobiernos y para la sociedad cuál es el nivel de riesgo, y solamente activar los eventos de la sociedad, económicos, sociales, educativos, de acuerdo a la magnitud del riesgo, en una forma escalonada. Y eso es lo que vamos a hacer. En el momento que se empezaran a presentar cambios en el comportamiento de la epidemia y empezar a aumentar la transmisión, se hace lo correspondiente y se puede reducir, y se debe reducir, y se reducirá la movilidad.